Hola muchachos, la empresa que fabrica el avión Gripen, el que ven en pantalla, la Suecia ha remitido el 9 de septiembre, el 2020, una oferta al Ministerio de Defensa de ese país, la transferencia de 12 cazas Gripen C/D. Incluso van a transferir el Knox Hub, tecnología, establecer un centro de servicio aeronáutico, soporte en Croacia, y también quedaría más de 500 empleos. Esto me suena, ¿y por qué me digo me suena? Muy parecido a la propuesta que le hicieron a Chile. Esto salió publicado en Chile en agosto del 23 de 2019, donde le habían ofrecido, textualmente lo voy a leer el texto, la empresa, ejecutivo de la empresa SAP presenta ofertas económicas a la Fuerza Aérea de Chile, FACH, por un lote de un caza multirol Gripen C/D, actualizado en formato MC-20, que sería similar al que le están ofreciendo a Croacia. Bueno, en resumidas cuentas, el mismo. Según la ley de lobby, el pasado 12 de junio del año pasado, el ejecutivo de la compañía, entre ellos el gerente de ventas de la empresa SAP para América Latina, Tristán, se reunió con el comandante logístico de la Fuerza Aérea de Chile, el señor Rafael Carrare, para tratar sobre el diseño, implementos, evaluación política, planes, programas efectuados por sujetos pasivos, donde se presentó una oferta económica no solicitada por un lote de aviones Gripen C/D MC-20. Ese bicho que está detrás mío, y es la misma propuesta que le hicieron respecto a Croacia. ¿Cuál era la propuesta de cierta forma y para qué era la propuesta? La propuesta era muy simple. La propuesta es básicamente para que Chile adquiera este tipo de caza para el reemplazo de los F-5E/F Tigre III. Esa propuesta se la hizo el señor Tristán, que es el representante de la empresa SAP en América Latina, y ahora este acuerdo con Croacia, con el Ministerio de Defensa de Croacia, a través de un comunicado, se hizo la oferta a través de operaciones de leasing, que sería una alternativa para Croacia. La pregunta que se las dejo abierta a ustedes: ¿por qué el mercado de este tipo de caza no tiene tanto auge, por ejemplo, como un Rafale, como los F-16, como los F-35 o como cualquier variante de los Estados Unidos, e incluso más? ¿Por qué no es tan atractivo como un MiG-29, un Sub-30 o incluso como los chinos? ¿Qué pasa con este caza de cierta forma que hoy día en el mercado global no tiene tanto potencia, tanto auge? La oferta va para Croacia. Suena como que son las mismas aeronaves que se le ofrecieron a Chile a través del representante de América Latina, el señor Tristán, que conversó con la gente de la Fuerza Aérea de Chile ofreciéndole el formato de este tipo de aeronave, el MC-20, que es al final el caza multirol Gripen C/D, que sería los JAS-39 Gripen C/D. Esa es la oferta concreta. Ahora, la propuesta que le hacían de cierta forma, incluir incluso un centro de mantenimiento que ya estaba en Brasil y que era bastante más factible. También estaba el tema de la capacidad de incluir misiles como el Meteor, entre otras capacidades. Un nuevo centro de Datalin, nuevas capacitaciones, similar a los aviones de esta línea, los más modernos. Le vuelvo a repetir, la pregunta queda abierta: ¿por qué no se entra tanto al mercado internacional? Yo lo conocí en la FIDAE, este tipo de caza, incluso tuve una presentación de las cualidades que se daban en ese caza cuando Chile empezó a elegir los cazas para reemplazar la línea Mirage. Una de las cualidades o desventaja que tenía de cierta forma en esa época era el tema del combustible externo, ¿ya? Y también de la poca capacidad que tenía para almacenar combustible, lo que impedía, por la distancia que tiene Chile, de poder incluso trasladar este tipo de caza. Incluso en ese caza, en esa época, no tenía para reabastecerse en el aire. Era una de las deficiencias que tenía este caza cuando se presentó a Chile. Por eso me llama la atención, y les vuelvo a repetir, ¿por qué tienen tanto auge los aviones americanos o incluso los aviones rusos respecto a esto? Incluso el avión Rafale, aunque sea caro,
países como España, Alemania, incluso los ingleses, hoy día están trabajando con un nuevo sistema de radares de un avión de cuarta generación con muchas capacidades de un avión de quinta generación, que el día de mañana se va a cambiar por un avión de quinta generación que se está trabajando en Europa, que es el Tempest. Entonces, la pregunta se la dejo a ustedes. ¿Por qué están poco atractivos para las Fuerzas Armadas de cualquier país? De cualquier país. Esa conversación que tuvieron el 12 de junio con el encargado de general de aviación Rafael Carrare, significaba que había un acercamiento con el comando logístico de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Por qué no se compró? Supuestamente era más económico con cualquier casa, incluyendo por ejemplo con un F-16 o en este caso con un avión F-15. ¿Por qué no se compró? ¿Cuáles son los impedimentos o cuáles son las desventajas que a lo mejor nosotros no conocemos a nivel global respecto a este tipo de casa? ¿Será una, por ejemplo, que nunca se ha probado en combate? Podría ser una desventaja esa, o la otra podría ser una desventaja de que este caza de cierta forma no cumple las funciones o las necesidades que tienen los países. Podría ser esa. Se la dejo a ustedes. Por favor, respóndanme la pregunta: ¿por qué este caza, que se parece interesante, yo lo vi personalmente, lo conozco personalmente, este formato, el antiguo, no el de ahora, el brasileño, este antiguo? Por lo tanto, la pregunta que queda abierta es: ¿por qué? ¿Qué pasa con este caza que no es atractivo comercialmente? Se van a vender 12, va un preacuerdo, le ofrecen tecnología, le ofrecen armar un centro tecnológico, le ofrecen armar todo un cuento para que Croacia pueda incluir este tipo de caza en su arsenal y ser de cierta forma un centro tecnológico en esa zona. Ese caza que están viendo ustedes en la pantalla es eso. O sea, incluso le ofrecen no solamente eso, le ofrecen dentro de ese contexto, le ofrecen a la República este tipo de caza, incorporaciones de materiales, formación académica. Así lo afirmó Jonas Helsen, jefe de la era espacial aeronáutica de la empresa SAP. Incluso también dentro de eso mismo, la gama de misiones aire-superficie, reconocimiento, la Fuerza Aérea de Suecia, Hungría, República Checa, Sudáfrica y Tailandia. Esos son varios ofrecimientos que le están haciendo. Incluso más me atrevería a ir. Por ejemplo, la India buscaba un caza multirol con un solo motor. Las opciones son el F-21 y este tipo de caza. ¿Cuál estaba más cerca? Aunque ustedes no lo crean, el F-21 que se construiría dentro de ese país. La pregunta, les vuelvo a repetir: ¿qué pasa con este caza? ¿Por qué no es atractivo? ¿Es necesario de cierta forma replantear la empresa, o de cierta forma los que son encargados de marketing de presentar este tipo de caza no son atractivos? Les voy a poner un ejemplo. Los aviones MiG-35, como no se venden en el mercado internacional, ¿qué hizo Rusia? Lo mandó a Siria. ¿Qué pasó con el Sub-57? Como todavía no es atractivo, incluso ni para la India, lo mandó a Siria. ¿Y para qué lo mandó a Siria? Para dos cosas. Primero, probar el sistema de tiro. Una. Dos, lo estoy dando la información que se dio a conocer en forma pública por Sputnik. Dos, para probar todo lo que es tecnología respecto a este tipo de caza y las capacidades que tiene. ¿Para qué? Para que ese caza se convierta en un caza atractivo comercialmente a nivel internacional. Este caza no lo hemos visto en ningún conflicto a nivel global. No lo hemos visto en ningún tipo de combate real. Entonces, puede ser una de las consecuencias que quedan abiertas. Se la dejo a ustedes. Les gusta este caza, porque recordemos que hubo un acercamiento con el señor Tristán, que es el representante para América Latina de la empresa SAP, que se conversó con la Fuerza Aérea de Chile. Se acercó, según la ley de lobby de Chile, el pasado 12 de junio, el del año pasado, no de este año, del año pasado, ese caza podría haber sido chileno. Se lo dejo a ustedes son más expertos que yo, solamente le doy la información, pero la verdad las cosas, es un caza a nivel personal mío que no me gusta. Ya, a nivel personal mío no me gusta, eso no significa
que a ustedes no debe gustarles.